¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Hasta cuándo los medios van a seguir preguntando? Vuelve el perro y jala el cuero. Dice el dicho, ¿no? Vuelve el perro y jala el cuero. Dios mío, en declaraciones a los medios de comunicación, el magistrado, abro paréntesis, eterno, cierro paréntesis, Eduardo Valdés Escoferi del Tribunal Electoral, afirmó que ya el tribunal está trabajando a todo vapor. ¿Qué querrá decir eso? Vamos a escucharlo en breve. La votación ya arrancó el 23 de abril, cosa que todo Panamá sabe, que parece que los medios de comunicación no saben, parece que la prensa nacional no sabe, que ya arrancó el 23 y que hubo una alteración en la boleta electrónica, pero que no se detuvo la votación, que el voto adelantado sigue fluyendo y ya la gente está votando por cualquier candidato de su elección, ya sea casilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, para no decir nombre. Cada uno está votando por el que le da la gana, así de simple, y no se puede detener el proceso que ya comenzó el 23. Vamos a escuchar aquí, hombre, lo que dice Valdés, porque vuelven los periodistas, vuelve el perro y jala el cuero. Vamos a ver. Que toda la logística, las papeletas, todas están listas en las diferentes provincias. No, estamos trabajando a todo vapor para llevar las boletas tal cual está la oferta en los lugares más apartados, porque hay que llegar allá con muchos días de anticipación. Correcto, hay que llegar a las montañas, a los lugares apartados, a las costas, a los lugares de difícil acceso, que hay que llegar en lancha, en bote, en canoa. Ese voto tiene que llegar allá, la gente tiene que poder votar en los centros de votación. Tienen derecho a hacerlo. Esto es una cosa que tiene que hacerse. Me gustaría que se haga más difusión de cómo se llega a las montañas más altas, a los lugares más difíciles, para que el voto pueda ser efectuado por parte de los panameños. Yo quiero que todo Panamá salga a votar. Toda la comunidad entienda la situación del señor Molino, que va a correr sin vicepresidente. Vuelve el perro y jala el cuero. Ellos saben la respuesta, saben lo que tienen que hacer y tienen que decir, pero les gusta crear más morbo y más zozobra. Aquí desenmascaramos a todos los periodicuchos y periodistas de pacotilla que se rinden ante las órdenes de sus patrones, ¿verdad? Obviamente, los grandes poderes económicos, los oligarcas de este país. A esos son los que tenemos que atacar. No pelearnos entre nosotros por soquetá y por pendejas y todos comen del mismo plato. Bueno, seguimos. Sí, hay muchos candidatos a diputados, alcaldes y representantes que están sin suplentes. Simplemente por renunciaron, no tenían condenas también. Esta no es la primera vez que ocurre eso. Así que hay que acordarse que la votación ya arrancó el 23 de abril. Sí pienso yo que el tribunal debería haber leyes que cambien en el tribunal electoral. No debería permitirse que una persona que tiene una condena o un proceso jurídico en firme, con pruebas, sea candidato a ningún cargo político. Yo, en ese sentido, pienso que ningún candidato debería correr si tiene una condena en firme. Debería cambiar eso en los estatutos. Los panameños deben estar libres de cualquier tipo de condena. Si ya fue condenado, si ya cumplió su condena y tuvo un periodo de rehabilitación donde se demostró o se comprobó que la persona efectivamente cambió su actitud ante el delito cometido, con pruebas, entonces yo creo que ahí entonces sí puede correr. Es un poco controversial porque si es una persona que, por ejemplo, le quitó la vida a otra persona, hay que ver, ¿no? Cómo fue, si fue accidental, si fue... O sea, no me quiero meter en esos detalles técnicos, pero yo creo que una persona que comete un delito con ciertas comillas o asteriscos debería estudiarse si puede correr o no puede correr. Esa es mi opinión. Sin ser abogado, moralmente pienso que todos merecemos una segunda oportunidad. También lo sé. Y me gustaría que en el caso que yo diera un mal paso se me diera otra oportunidad.
pero como yo soy respetuoso de la ley, pienso que debemos todos encaminarnos o seguir hacia esa dirección. Por eso yo quería hacer un paréntesis ahí, porque creo que las leyes del tribunal deberían un poquito ser más enérgicas para que no pase esto de que un candidato a medio camino de la contienda tenga que salir porque fue condenado por un delito. Ahora, si cometió el delito siendo funcionario público o trabajando mientras ejercía sus funciones, debe caerle todo el peso de la ley y debe quitársele la curul y dársela a otra persona, a su suplente, o hay que investigar también al suplente si tiene algo que ver esa vela en el entierro. Esto es delicado, esto aquí para llegar a un país en donde se respete la democracia y la libertad y no haya impunidad, deben hacerse reformas al Código Electoral. Por supuesto que sí. Yo soy del primero que apoya esas reformas, siempre y cuando sean en beneficio de la sociedad. Así es. El voto adelantado. Ya la votación arrancó. Ya la votación arrancó. Como si los periodistas estos de pacotilla no supieran que ya arrancó. Pero quieren crear enredo. Ya hay más de 1.000 y pico personas que están votando. Y todos tienen que votar sobre la misma oferta electoral. ¿Cómo no van a votar por una oferta de otro por otra? Es que la cara que pone él como que ustedes son pendejos, soquete o qué. Por eso, a preguntas tontas, respuestas tontas. A preguntas tontas, respuestas tontas. Pues eso es muy tarde. ¿Qué tú crees que la Corte Suprema determina otra cosa? Bueno, no, mira, eso es nuevamente pescando en río revuelto, pero vamos a escuchar lo que dice el magistrado. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no. A lo mejor él teme de que si votan en contra de lo que el tribunal ha decidido, que creo que pueden hacerlo porque la ley lo faculta, sería jurídicamente hablando, otro guatemaltecazo. Un desastre mundial, un papelón histórico, nunca antes visto ni siquiera en la época de la dictadura. Imagínate a qué nivel de peligro en la democracia estamos si la Corte Suprema decide en el último minuto inhabilitar a José Raúl Mulino, en el cual ya la gente habrá tenido su 2 que 3 votos en estos momentos, no lo sé. Eso se verá el 5 de mayo. Increíble, peligrosísimo eso. Que no se interrumpa la unidad del proceso electoral. ¿Está en juego la transparencia del Tribunal Electoral? Hace rato está en juego. Por supuesto que no. Él va a decir que no. Siempre hay preocupaciones, porque acuérdate que a pesar de que estamos en un sistema democrático donde prevalece la mayoría, al nivel de candidatos, la mayoría pierde, porque solo hay 885 cargos y hay 6.900 aspirantes. 800 y pico versus 6.000 y pico de aspirantes. Imagínate cuántos van a perder, obviamente, y con esta cantidad de candidatos que hay hoy en día, es obvio que la gran mayoría de los candidatos van a estar en desacuerdo o disconforme o van a pelear, van a haber impugnaciones, va a haber pelea. Esto va a pasar. Esperemos que no pase desde la presidencia, que sea contundente el triunfo y que los otros acepten ese triunfo, ¿no? Sea quien sea el ganador. Así que la mayoría de salida va a perder. Así que vamos a tener más personas descontentas que la minoría que ganó. Ahí están las declaraciones del eterno magistrado de la Corte Suprema del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi. Ahí la dejo ahí picando para que usted apañe la pelota y me diga su comentario, porque a todos los leo. Y no olvides que este es el canal oficial donde todos los que piensan como yo, los que no piensan como yo y los que les da igual, tienen derecho a opinar. Y a todos los leo, y aquí se respeta la voluntad del soberano, la mayoría, el pueblo panameño. Ante todo, cualquier cosa siempre en democracia. No como otros canales que andan bloqueando y andan molestando a todos. Eso sí, los que faltan el respeto, los que insultan, aquí estamos en libertad y en democracia. Siempre en el marco del respeto. You know,